Bueno, entonces vamos a comenzar ahora la unidad 5, que es ya la unidad de estimación. Desde que comenzamos la unidad 4, que era la distribución del muestreo, comienza ahí en la unidad 4 la inferencia estadística. Porque precisamente las distribuciones de muestreo de los estadísticos es lo que nos va a permitir hacer inferencias sobre los parámetros puntuales. Ahora ya esta unidad, que es sobre estimación, vamos a ir viendo cómo se van logrando hacer las estimaciones siempre en base a muestra. La primera tipo de estimación podemos llamar que son las estimaciones puntuales. En general, podemos decir que los estimadores o la estimación se pueden dar ya sea en forma puntual o en forma de intervalo. En forma puntual se proporciona un solo número con un cierto margen de error. Podemos decir, proporciona las estimaciones puntuales pues, proporcionan un solo número como estimación del parámetro desconocido. En cambio, cuando hacemos una estimación por intervalo, se proporciona cuando se hace una estimación por intervalo, lo que estamos dando es un rango de posibles valores del parámetro desconocido, donde se pueda ubicar el parámetro desconocido. Pero en este momento vamos a hablar de las estimaciones puntuales. La distribución de muestreo de un estadístico indica cómo se comporta el estadístico en el muestreo repetido. Eso lo pueden leer ustedes en su guión de clase. El proceso de estimación requiere el uso de estimadores. Un estimador es un estadístico que especifica cómo usar los datos. Vamos a poner eso. Un estimador
Entonces ahí tenemos una definición de lo que es un estimador. Un estimador nos dice es un estadístico que especifica cómo usar los datos de una muestra para estimar el parámetro desconocido de la población. Bueno, entonces, en las técnicas de muestreo, hemos visto que para que una muestra sea representativa de la población, debe estar totalmente aleatorio, que se pueda escoger de una manera aleatoria. Hay técnicas pues, para poder realizar esa forma aleatoria para escoger la muestra. Entonces, como ustedes saben, si hay diferentes muestras y se toma, por ejemplo, la media, se está investigando la media de una población, entonces cada muestra va a dar una media. Pero si las muestras son grandes, ya hemos aprendido por el teorema del límite central, por ejemplo, en el caso de la media, que cuando las muestras son mayores de 30 o más, entonces la media se distribuye en una forma normal. Y entonces eso nos sirve para poder hacer una inferencia de la media poblacional. Si las muestras son más pequeñas, menores de 30, pero también suponiendo que haya normalidad en la población, podemos escoger otro tipo de modelo como la distribución T, y así, en base a eso, podemos hacer las inferencias estadísticas. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en un estimador? Vamos a ver. Un buen estimador debe ser insesgado. Esa es una característica que se desea que un buen estimador tenga. ¿A qué se refiere el que sea insesgado? Bueno, hay una expresión matemática delta sin complejo es la representación del estadístico. Y teta sin este sombrerita, es el parámetro. Entonces, me dice, el valor esperado del estadístico debe ser igual al valor esperado del parámetro. Entonces, esto está relacionado, esta propiedad, se asocia con la exactitud del estimado. O sea, entre menos sesgado está, está más cercano al valor verdadero de lo que se busca en la población, ya sea una media, una diferencia de medias, una proporción, una varianza. Entre más esté cercano al valor verdadero, vamos a decir pues, que el estimador es incertado. Y la otra característica que se desea en un buen estimador
que posea varianza mínima. La varianza es cómo se dispersa, en este caso, por el estadístico, con respecto a su valor central. Entonces podemos dar esta definición. La varianza, entonces, es lo que nos va a permitir decir que los posibles valores del estimador se dispersan lo más cerca posible del valor central. O sea, que esta propiedad se asocia con la precisión. O sea, el ser sesgado se asocia con la exactitud y el que tenga varianza mínima se asocia con la precisión del estimado. Vamos a ver un ejemplo.
Estamos considerando, este es un ejemplo teórico, no tiene datos numéricos, pero sí lo que queremos desarrollar es el concepto. Dice, suponiendo que se toma una muestra aleatoria, X1, X2, hasta llegar a X7, de una población con media mu y varianza sigma. Se consideran dos estimadores. Al teta 1 circunflejo está desarrollado como 2x1 menos x5 más x7 entre 2. Y el teta 2 circunflejo estaría compuesto por la suma de los 7 valores que tenemos en la variable, dividido entre 7. O sea, este sería un promedio de todos los valores que tengamos en la variable. Primera pregunta. ¿Es insesgado algún estimador? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? En el primer estimador, ¿qué significa el 2 en X sub 1? Teta sub 1. Esto. No, el 2, ¿qué significa? O sea, que dos veces el valor x1 menos x5 más x7. Así se ha definido. Dividido entre 2. Excelente, ingeniero. Gracias. Bueno. Ingeniero, ¿Sí? en esa ecuación que acaba de explicar es una fórmula que se aplica ahí. Sí, así es. O sea, alguien dice, bueno, yo voy a tomar como estimador este. Y otro dice, no, yo voy a tomar como estimador este. Se puede aplicar cualquiera de las dos. Que puede aplicar cualquiera. Probablemente que sí, esto es un ejercicio puramente teórico. Vamos a ver, ¿es algún estimador insesgado? Es la primera pregunta. Observen entonces, aquí estamos aplicando el primer concepto que vimos es que para que sea multiplicado, el valor esperado del estimador debe ser igual al parámetro proporcional. Para nuestro ejemplo, entonces con el estimador teta 1 circunflejo, que es este, lo escribimos, este 2 que está en el denominador lo podemos dejar como medio y vamos aplicando las propiedades que hemos aprendido para el valor esperado de una combinación lineal.
Entonces decimos 2 veces el valor esperado de X1 menos el valor esperado de X5 más el valor esperado de X7. Como todas estas son valores que se han tomado de una misma población, que me dice el problema que tiene media mu y varianza sigma cuadrada, entonces el valor esperado de X1 es mu. Entonces es mu menos mu. Aquí se pueden cancelar esos términos y 1,5 por 2 mu nos queda. Entonces aquí podemos decir que el valor esperado del primer estimador es igual a la media población. Por lo tanto, es insesgado. Delta 1 es un estimador insesgado. Veamos ahora para el segundo. Disculpe, ingeniero, concluyó que es un estimador insesgado porque le dio que es igual a la media, ¿verdad? El valor esperado. La media poblacional. Porque eso es lo que nos dice el problema. Que todos estos valores fueron tomados de una población que tiene media mu y varianza cuadrada. Veamos ahora el segundo. En el caso del segundo, también le aplicamos lo mismo. Encontramos el valor esperado del estimador θ 2. Lo sustituimos por la expresión que me dice, la suma de x1, x2 hasta x7 entre 7. Y lo vamos aplicando, desarrollando con las propiedades de una combinación lineal. Como cada uno, como les decía, estos valores provienen de la misma población, entonces pues, el valor esperado de cada uno de ellos es la misma media poblacional y tendríamos un séptimo por 7 veces mu que nos queda. Entonces los dos estimadores son insesgados, porque cada uno de ellos, su valor esperado es la media
de la población donde se han extraído. Veamos la segunda pregunta. La segunda pregunta de este problema es ¿cuál es la varianza de cada estimador? Vamos a ver. Entonces, al aplicar ahora las propiedades para la varianza, tendríamos que este es un medio, el escuadra de la varianza debe ser como una constante variable al cuadrado, multiplicado por también esta constante que elevada al cuadrado, 2 al cuadrado la varianza x1, más menos 1 al cuadrado para la varianza x5, más 1 al cuadrado para la varianza x6. La varianza, como son de la misma población, viene expresada por sigma cuadrado. Aquí tenemos 4 sigma cuadrado, sigma cuadrado, 6 sigma cuadrado entre 4, nos queda 3 medios sigma cuadrado. O sea, es 1.5, en la varianza del estimador teta 1, es 1.5 la varianza poblacional. Veamos para el otro.
Ingeniero, una pregunta, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué en la varianza sale como un cuarto y no como un medio? Sí, porque en la varianza la demostración es que la constante, cualquier constante, es A, digamos, por la varianza. Cuando ustedes tienen así, por ejemplo, si tienen una variable que está dentro de una expresión de una combinación lineal y quieren aplicarla, entonces esto es a cuadrado por la varianza de x más, en este caso sería cero, porque la varianza de una constante es cero. Entonces, siempre la constante va elevada al cuadrado por la varianza de la variable. Entonces, por eso, este 2, como es un término común para toda la expresión, tiene que ir elevado al cuadrado. Eso es un cuarto. Y estas constantes también tienen que ir elevadas al cuadrado. Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, al final llegamos que la varianza del estimador 2 es la varianza poblacional dividida entre 7. Entonces, ¿cuál creen ustedes que tiene mayor varianza? Si el estimador 1 o el 2. Aquí, esto es como si lo pusieran con cifras decimales, esto es 1.5 sigma cuadrado. O sea que la varianza, o sea, lo que se dispersa en los datos en el estimador 1 es 1 veces y medio de la dispersión de los datos poblacionales. Mientras que en el estimador 2 es la varianza de los datos poblacionales entre 7, es más pequeño. Entonces, el mejor estimador es el que los dos son muy sesgados, por ese lado pues son iguales, pero por el lado de la varianza es mejor el estimador 2. Porque reúne que es insesgado y además tiene menor varianza. Veamos otro concepto.
Ahí tienen ustedes en su guión de clase un ejemplo donde aparecen todos estos datos que nos dice que el conjunto de datos se compone de observaciones de la resistencia a la fricción, que es una medida de la capacidad de resistir fallas a fricción, medidas en vigas de concreto de alto desempeño en megapascal. Si contamos los datos, pues son 27. Aquí pueden ver ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 21, 2, 24, 27. O sea que se han probado 27 de estas vías y se han sometido a una prueba de fricción y se han roto a esos valores. Esa es la resistencia que han dado a la fricción en megapascal. Ustedes pueden en el programa R, que ya lo han manejado, pueden poner todos estos datos. Ahí en el proyecto les aparece una captura de pantalla de este ejercicio. Y entonces aparece que les da la media, ahí aparece como media de la muestra, es 8.14. También les da la desviación estándar, 1.66. La varianza, $2.75. Y también le da la mediana, que es 7.7. Eso el programa pues se los da. De una vez, cuando ustedes han introducido todos los datos, el programa les da todos estos valores de la muestra. Bueno, entonces aquí hay varias preguntas. Dice, calcular una estimación puntual del valor medio de la población de las vigas fabricadas con satélite. El valor medio. Entonces, de una sola vez lo podemos dar, pues, el que nos da de una vez el problema. Es como, eso de ser rápido, no necesita, pero es lo mismo que ir sumando todos los valores y dividirlos entre 27. Entonces, ahora, aquí hay la desviación estándar de la muestra. Si nosotros queremos si ya lo queremos como para poder hacer saber cuál es la distribución de muestreo, tendríamos que dividirlo entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O sea, este valor dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Si queremos, pues, la distribución de muestreo de la media muestral.
Si nos piden entonces un estimador puntual del 50%, eso está en el literal B, del 50% de las vigas más débiles, del 50% de las vigas más resistentes, eso quiere decir la mediana. Es como que si usted ordenaran todos estos datos de menor a mayor y aplicar las técnicas para encontrar la mediana, el valor que divide el 50% de los grados. Entonces, en este caso será aquí, pues sí, el que nos había dado directamente el programa. En el C me piden, voy a poner acá para no borrar este cuadro. En el C piden un estimador insesgado, o sea, de la varianza poblacional. Ahí en este caso es la varianza muestral. Entonces ponemos la simbología que vamos a usar. Es ese cuadrado, porque eso proviene de la muestra. Ese cuadrado igual a 2.75 megapascales al cuadrado. En el literal B, piden un estimador puntual para la proporción de vigas con resistencia en la fracción mayor que 10 megapascal. Entonces, este ya es otro estadístico. Este sería para una proporción. En este caso, la proporción sería dividir todos aquellos valores que tienen esa característica, que tengan una resistencia mayor a 10 megapascales, dividido entre el total de la muestra. Por ejemplo, si ustedes ven los datos, los que tienen mayor, vamos a ver, a 10, sería, aquí no hay ni uno, sería esto de acá, este y este.
solamente esos 4 valores o 4 vigas quieren una resistencia mayor a 10 megapascal. Entonces, esta proporción sería 4 entre 27, que es 0.1481. O sea, aproximadamente el 15% de las vigas tienen una resistencia mayor a 10 megapascal. Si nos interesa también el error, porque este es para una proporción, tendríamos que calcularlo por acá. No, esto es una proporción, ¿eh? O sea que lo que estamos diciendo acá es que las vigas que tienen una resistencia mayor a 10 megapascales, aquí ya no aparece el circunveo, sino que estamos dando una estimación puntual del patrón poblacional de esa proporción. O sea que es 0.15 y estamos dando el posible error, más o menos 0.07. Eso es lo que estamos dando en una estimación puntual de una proporción. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.